Pensar se permite. Charlas sobre el conocimiento y el descubrimiento con el psicólogo Jeffrey Mishlove en la vanguardia de la ciencia. Hola, soy Jeffrey. En el día de hoy, exploraremos el modelo holográfico de la realidad y lo que significa para nosotros, nuestros cuerpos y el entorno que nos rodea. Hoy está conmigo Michael Talbot, escritor de libros como Misticismo y la Nueva Física y Más allá del cuántico. Tus vidas pasadas y más recientemente, el universo holográfico. Y 3 novelas. Bienvenido, Michael. Gracias, Jeffrey. Es un placer estar aquí. Es un gusto estar contigo. ¿Sabes? Una de las cosas que señalas en el universo holográfico es que este modelo ha estado presente durante varias décadas. Sin embargo, realmente está empezando a demostrar su poder al explicar muchas áreas de experiencia personal y ciencia a la vez. ¿Podemos hablar un poco sobre el desarrollo del modelo? Por supuesto, fue creado por 2 hombres, un físico de la Universidad de Londres llamado David Bohm, quien fue un alumno de Einstein, y un neurofisiólogo llamado Carl Pribram. Y trabajaron por separado. Pribram estudiaba la memoria y encontró que el cerebro opera holográficamente. Y Bohm estaba estudiando la física subatómica y descubrió que a nivel subatómico, el tejido de la realidad parece poseer propiedades que recuerdan a un holograma. Entonces, si unimos esas 2 nociones, que nuestro cerebro tiene un carácter holográfico y que el universo es holográfico, sugiere que tal vez sea una evidencia convincente de que el universo podría ser una especie de holograma, no que sea literalmente un holograma, sino que es una buena forma de entender el universo. Ahora, cuando dices que tiene un carácter holográfico, ¿qué queremos decir con eso? En resumen, esto sugiere que la realidad puede ser más plástica y variable, como una imagen, que una construcción sólida en el mundo de la piedra, lo que tiene otras implicaciones. Una de estas es que un holograma tiene una característica inusual. Si tomas una película fotográfica con una imagen holográfica, esto implica que no puedes ver la imagen sin ayuda. Para reconstruir la imagen, pasa un láser por ella. Si hay una rosa en la película, el láser te dará una imagen 3D de la rosa al otro lado. Si cortas la película en 2 y pasas un láser por cada parte, obtendrás una rosa completa de cada una, lo cual es muy raro y sorprendente. Corta en 4, obtienes 4 rosas. Corta en 8, obtienes 8 rosas. El universo es un holograma. Como dijo William Blake, esto significa que puedes encontrar el universo en un grano de arena y que cada parte del universo contiene algo del todo. Es muy profundo, de verdad. Quiero decir, es asombroso. Una de las cosas que apuntas en una nota al pie de tu libro que me gustaría mencionar es que esto no se aplica a muchos tipos de imágenes holográficas que se venden comúnmente como pendientes y cosas que no requieren láser. Sí, en cada charla alguien dice que cortó el holograma a la mitad. La mitad en su tarjeta de crédito la arruinó y no funcionó. Solo aplica a imágenes invisibles que hay que reconstruir. Si miras una película holográfica, podría aparecer ondas en un estanque a menos que la luz láser haya brillado a través de ella, ¿verdad? No hay imagen discernible en la película y se asemeja a ondas en un estanque. Al lanzar piedras se forman pequeños círculos, se conocen como patrones de interferencia, ¿correcto? Así como cuando lanzas 2 piedras en un estanque y las ondas se entrelazan. Eso es lo que hay en la película. Es el cruce de la luz láser grabada en el filme. Así que hay una sensación sobre un holograma de que hay 2 niveles. Uno es esta imagen tridimensional que se proyecta y puede parecer tan real que quieres alcanzarla y tocarla. Y el otro nivel son estos patrones de interferencia, ¿cierto? Esa realidad en un holograma puede manifestarse de 2 formas. Hay una imagen concreta o como un borroso indescifrable de energía. Y una comparación a esto es cuando ves a Johnny Carson en un televisor nuevo. Su imagen se codifica de 2 maneras. Una es la imagen en la televisión y la otra es el borroso de las ondas de radio en la sala. Y si el universo es un holograma en cierto sentido, sugiere que puede haber 2 niveles de realidad muy distintos que la realidad concreta que percibimos cuando observamos estas sillas, los árboles, las nubes y todo eso. Nuestros cuerpos son solo una forma de manifestar la realidad y que a un nivel profundo hay otra. Hay un nivel de realidad donde todo se disuelve en un océano de energía que está interconectado holográficamente, donde cada parte del universo está contenida en cada diminuta área del universo. Así.
Esto quiere decir que la noción de que vivimos nuestras vidas cotidianas viéndonos como individuos separados y la taza es diferente del café que se vierte en ella, que estas creencias son, de algún modo, ¿qué piensas? ¿Superficial o en conflicto a un nivel más profundo? Bueno, son artificiales, sin duda, y Bohm realmente resalta esto, y es una noción muy interesante porque en nuestra mentalidad occidental estamos tan atados a la idea de que cuando pensamos en un concepto como una manzana o un electrón o lo que sea, eso existe en el mundo exterior, y olvidamos, es como los peces que no saben que están en el agua, que las etiquetas conceptuales que usamos, palabras para describir la realidad, son fenómenos que ocurren en nuestra mente, no están afuera. Y muchas veces esto es una discusión filosófica, pero cuando se trata de física cuántica, y esta es una de las razones por las que Bohm llegó a la idea holográfica, empieza a tener efectos, y uno de ellos, se ha descubierto que si tomas dos partículas subatómicas como electrones, en ciertas ocasiones, cuando haces algo a uno, afecta al otro, sin importar la distancia. Es como las historias de gemelos idénticos, donde si uno se hiere, el otro siente el dolor. Y el problema es que no hay un proceso en física que explique cómo podrían enviar señales de un lado a otro. De hecho, tendría que ser más rápido que la luz, instantáneo, porque tendría que ser una señal instantánea. Y la teoría de Einstein decía que no puedes tener señales instantáneas, porque eso significaría que podrías violar el tiempo y, en teoría, llamar a tu abuelo y decirle que no se case con tu abuela. Y la mayoría de los físicos dicen que esto sería problemático para una imagen racional de la realidad. Bohm lo describe de una manera diferente, que es bastante interesante, y dice, si imaginas que tienes un acuario en el que hay un pez nadando, tienes una cámara frente al acuario y otra de lado, con un monitor para cada una. Y también imagina que provienes de una cultura que nunca ha visto acuarios, peces, monitores o cámaras. Todo lo que conoces son las dos imágenes en estas pantallas. Él menciona que si observas estas dos pantallas, notarás una vista lateral de un pez y una vista frontal de otro pez. Y si no conoces la realidad más profunda, la del acuario, puedes asumir que estas son dos cosas separadas, dos peces diferentes, dos objetos distintos, pero cada vez que un pez se mueve, el otro hará un movimiento correspondiente. Y entonces puedes llegar a la conclusión de que de alguna manera un pez está señalando al otro, comunicándose para decirle, hey, haz esto. Al instante. Bohm dice que hemos asumido que las partículas subatómicas se comunican instantáneamente, pero eso no es lo que realmente ocurre. En un nivel más profundo, un nivel que es muy holográfico, cada partícula en el universo colapsa en una especie de unidad cósmica. No se están comunicando entre sí. Son como ese pez que vive en el acuario. Así que lo que esto implica, en términos de palabras, es que no existe separación entre electrones. Además, no hay separación entre las personas. Y esto conlleva implicaciones muy sorprendentes, una de las cuales es que hemos intentado entender cómo los fenómenos psíquicos, cómo podría obtener información de tu cabeza y la mía, como una señal. Pero si estamos organizados en un universo que es holográfico, ya no es necesario tratarlo así. Podría ser que tengo el universo en cada neurona, célula, átomo y electrón en mi cabeza, y tú también. Cuando accedemos a eso, podemos acceder a la información, que parece estar fuera de nuestro alcance sensorial habitual. Y me gustaría abordar este tema, pero este modelo no fue creado para explicar fenómenos psíquicos. Pienso en neuropsicólogos como Carl Pribram. El hecho de que sirva para proporcionar una explicación de fenómenos psíquicos es casi un poco embarazoso, ya que él desarrolló el modelo holográfico porque intentaba entender con la memoria. Así es. Hablemos de eso. Pribram estaba bajo la dirección de un famoso neurofisiólogo llamado Carl Lashley. Y era una época en la que se pensaba que la memoria se guardaba en un lugar específico del cerebro, conocido como la célula proverbial de la abuela. Que existía una célula en tu cerebro que contenía la memoria de tu abuela, lo que sabías de ella. Hicieron experimentos horribles para los amantes de los animales, pero resultó en información profunda. Tomaron ratas y les enseñaron a correr en laberintos, y luego les quitarían partes del cerebro, Pribram y su mentor, Carl Lashley, porque si quitaban una parte del cerebro y la rata no podía correr el laberinto, hallaron la parte del cerebro donde estaba la memoria de la rata para correr el laberinto. Cada vez que quitaban parte del cerebro, no podían borrar la memoria de correr el laberinto, podían hacer que la rata cojease, pero no eliminar eso, y de verdad, los cirujanos lo sabían, los médicos también,
porque cuando alguien tiene una lesión en la cabeza, no olvidan la mitad del alfabeto, ni de su familia, ni de un libro. Sufren un deterioro global de la memoria, donde toda su memoria puede ser borrosa. Los recuerdos no se almacenan en nuestras cabezas como los libros en una estantería. No fue hasta los 60 que Pribram vio el modelo holográfico que dice que el agujero está en cada parte y dijo, ajá, esto puede ser lo que pasa en el cerebro. En concreto, dado que un holograma se compone de patrones de interferencia, el holograma que ves, del que hablamos anteriormente, se forma a partir del patrón de interferencia de la luz láser. Pero puede estar hecho de los patrones de interferencia de cualquier tipo de energía, energía electromagnética, electricidad, incluso rayos X. Pribram dijo que nuestras sinapsis, al emitir impulsos eléctricos, son como guijarros en la piscina electromagnética de nuestro cerebro. Están generando ondas que se cruzan continuamente. Él cree que eso es lo que constituye el holograma del cerebro, y así es como pensamos y recordamos a través de ese holograma en nuestra mente. Esto también se aplicaría en otro sentido, ya que si tomas un holograma, imagen y cortarla por la mitad o en cuartos o en décimos, cada vez que la haces más pequeña, la imagen se vuelve más borrosa, aunque la imagen completa sigue ahí, como la memoria parece ser. Se vuelve borroso al quitar partes del cerebro. Correcto. Y Pribram se dio cuenta de que el mismo principio se aplicaba al procesamiento de información visual. Sí, es muy interesante. Él no fue quien hizo el descubrimiento, sino que encontró investigaciones de otros. Y eso es otra cosa muy interesante. Como bien sabes, la madre naturaleza emplea diversos lenguajes matemáticos que, al estudiar fenómenos físicos, descubrimos que hay una base matemática detrás de ellos. Existen incontables lenguajes matemáticos. Se descubre que el lenguaje matemático en la creación de un holograma es un sistema de matemáticas de un francés llamado Fourier. Se llaman transformadas. Bueno, también se ha descubierto que nuestro cerebro emplea transformadas de Fourier para interpretar la información visual. Esto es una situación bastante inusual. Es como encontrar a un esquimal hablando español. ¿Sabes? No es una prueba de que el cerebro sea un holograma, pero sugiere que el cerebro podría ser un holograma. Y resulta que, de hecho, todos nuestros sentidos parecen depender de transformadas de Fourier. Todos usan la misma matemática. Así que aquí hay evidencia de que el cerebro usa la misma matemática para entender el mundo sensorial que se usa en un holograma, lo que, como digo, no es prueba, pero es una buena evidencia de que algo pasa. Bueno, lo que esto parece indicar es una nueva manera de entender la conciencia misma. Sí, así es. Y es algo interesante. Debo decir que difiere un poco de Pribram porque Pribram piensa que el cerebro, como dije, son las interferencias eléctricas que forman un holograma. Soy un místico porque a una edad temprana tuve una experiencia fuera de mi cuerpo que me hizo entender muchas cosas. Mientras tenía esta experiencia pensaba, pero mi cerebro estaba en mi cuerpo que veía en la cama. Sabía que no era solo un sueño, ya que floté sobre el suelo fuera de la casa de mi familia y vi un libro en el suelo. Y era un libro de un escritor francés, Guy de Maupassant. Y al día siguiente un vecino me dijo, por cierto, Michael, perdí un libro de Guy de Maupassant. ¿Lo has visto? Y pensé, bueno, yo floté sobre. No le dije eso, pero ahí estaba el libro. Y siempre he sido todavía soy muy orientado a la ciencia. Quiero entender el mundo en términos científicos. Pero realmente era la primera vez que tenía que enfrentarme la diferencia entre mis creencias. Sabes, nuestra muerte física y esta creencia científica que sostiene que el cerebro es el que piensa. Y me di cuenta de que tuve una especie de epifanía donde pensé, no es el cerebro el que está pensando. Así que no estoy del todo seguro de que son solo patrones de interferencia electromagnética que son el holograma del cerebro, porque esos morirían con el cerebro. Creo que podría haber algún nivel más sutil, alguna energía más sutil que no hemos descubierto con nuestra tecnología que también está involucrada en esto. Bueno, el modelo de Bohm es pertinente e interesante en este contexto porque no está considerando el universo como un holograma compuesto de patrones de interferencia electromagnética. Él está estudiando los potenciales de ondas cuánticas que están en un nivel mucho más profundo. Y debo decir que he escuchado a Pribram discutirlo de forma similar sobre los potenciales de ondas cuánticas en el propio cerebro, que representa un nivel de energía y materia mucho más profundamente arraigado que el nivel electromagnético. Así es. Bohm es una cosa graciosa en el ámbito de la ciencia. El físico Hermann Bondi lo llamó el atractivo de la completud, que cuando encontramos un límite exterior a lo que podemos medir, asumimos que no hay nada más allá. Y me refiero a esto, es como en tiempos antiguos,
cuando solo conocíamos una parte del mundo. La gente decía que más allá del mapa había monstruos. Y lo mismo sucede en la física, que hemos alcanzado, gracias a nuestra tecnología, un cierto nivel en la realidad. Y es un prejuicio común entre muchos físicos que más allá de ese nivel no hay nada, solo vacío. Y es algo interesante que, como menciono, debemos tener esta atracción de la completud. Debemos sentir que nuestro conocimiento del universo es lo que hay en el universo. Bohm, creo, muy sabiamente es uno de los pocos físicos que sale y dice, el emperador no tiene ropa. Dice, ¿qué base racional tenemos? ¿Tenemos? Solo es un prejuicio pensar que no existe nada más allá de este nivel de realidad. Él cree que hay diferentes tipos de áreas de realidad que están más allá de este nivel microscópico. Y teoriza que puede haber energías sutiles incalculables en estos niveles. El potencial cuántico es uno. Es un campo teórico que aún no ha sido medido ni descubierto por la ciencia. Pero Bohm cree que hay pruebas que sugieren su existencia. Y ahora es bastante aceptado, según tengo entendido, entre los físicos cuánticos, ¿no? No diría eso. No, es bastante polémico. Y la razón de esta polémica es que la explicación estándar de la física cuántica ha decidido que este atractivo de la completud, que no hay nada más allá. El danés Niels Bohr, uno de los fundadores de la física cuántica, dijo en pocas palabras, te adentras en un nivel particular de la realidad y las cosas se tornan difusas y ya no puedes conocer más. Y Bohm opta por una ruta muy distinta que en este momento es bastante menospreciada por muchos físicos, ya que la mayoría ha sido formada en el pensamiento de Bohr. Y el potencial cuántico de Bohm no es considerado favorablemente por la mayoría de los físicos, diría yo. Bueno, no creo que debamos entrar en una discusión muy técnica sobre la física cuántica ahora, pero considero que es crucial mencionar el principio de incertidumbre, porque, en cierto sentido, es donde la física se completa. Y según lo que comprendo, la física sostiene que puede haber muchas cosas, pero nunca lo sabremos porque interactuamos con ellas. Al intentar observar, en partículas que sobrepasan un nivel determinado, el acto de observar transforma las cosas, y eso nos lleva a un punto donde nos damos cuenta de que la distinción entre sujeto y objeto se desmorona. Correcto, pero los físicos se ponen muy raros al respecto. Se vuelven raros porque admiten que sujeto y objeto se descomponen allí, pero dicen que esto no afecta la realidad. Esto no se traduce del nivel microscópico a nuestro nivel, aunque hay una especie de evidencia en la ciencia que se traduce a nuestro nivel. 1. Es un ejemplo que se traduce a nuestro nivel. Es que el helio no se puede congelar. Puedes congelar hidrógeno y dióxido de carbono. Pero para que el helio se convierta en sus átomos, alinear en una forma sólida violaría el principio de incertidumbre, y la naturaleza no parece permitir eso. No importa cuán frío se ponga el helio, sigue siendo un líquido. Eso, en mi opinión, si puedes tener un vaso con helio líquido, y eso existe en nuestro nivel de existencia, es una manifestación del principio de incertidumbre, y es donde ha entrado en nuestro mundo. Hay otras cosas sucediendo en este momento, donde hay un aparato llamado SQUID, que es una bobina eléctrica, en el que parece que podemos demostrar que la corriente, si preguntas en qué dirección va la corriente en la bobina, va en ambas direcciones a la vez, lo que es una posibilidad de hacer eso al mismo tiempo. Eso es un fenómeno cuántico. Estas realidades se superponen. Cruzaremos esa barrera. Bueno, debo admitir, Michael, que no estoy seguro de comprender totalmente las implicaciones de esos ejemplos, pero los ejemplos en los que me gustaría centrarme parecen los más relevantes indican la inmensa habilidad de la mente para influir en los sistemas del cuerpo, como el efecto placebo, la sanación y la visualización. Esto se aleja de Bauman hacia Pribram, pero sigue siendo interesante. Pribram dice que pensamos con hologramas en nuestra mente y que hay algo allá afuera que se parece a las ondas de radio de donde tu televisor obtiene la imagen. Así que en esencia somos televisores. Y lo que consideramos realidad al mirar aquí es solo la imagen en el televisor de nuestra mente que no existe allá afuera. Y Pribram dice, por eso hay todo tipo de evidencia de que parece que respondemos más a los modelos de realidad en nuestra cabeza que a los de afuera. En el universo holográfico hay un ejemplo de un psicólogo que hizo un estudio con soldados que marcharon la misma distancia, pero a algunos les dijo que marcharon
Les dijo que marcharon 10, 20 o 30 millas, aunque todos marcharon la misma distancia. Todos marcharon la misma distancia, al final. Al final, tomó lecturas fisiológicas y se dio cuenta de que, fisiológicamente, no respondieron a la distancia real que marcharon, sino a lo que les dijeron. El modelo de realidad en su mente. En medicina, se ha utilizado esta aplicación de la idea holográfica que indica que respondemos al modelo de realidad. Esta puede ser la razón por la que respondemos más a los placebos, a medicamentos falsos. Hay un famoso ejemplo de un tipo que tenía cáncer linfático, tumores del tamaño de naranjas por todo su cuerpo. Su médico creía que le quedaban 3 días. El hombre oyó de un nuevo medicamento llamado Creviosin y dijo, dámelo. El médico le dijo, no creo que tengas tiempo con este fármaco, tarda semanas en hacer efecto. El hombre le pidió con fervor y el médico, por lástima, accedió. Le dio Creviosin y 3 días después los tumores del hombre se derritieron, como el médico dijo, como nieve en una estufa caliente desapareciendo de su cuerpo. Más rápido que el tratamiento de radiación más fuerte. El hombre se levantó y caminó por su habitación, volviendo a su vida normal, pareciendo estar libre de cáncer. Varios meses después, lee que el Creviosin no es tan efectivo. De repente, todos sus tumores regresan. Está de vuelta en el hospital. El doctor empieza a entender que quizás no fue el fármaco el que sanó al hombre, sino la convicción del hombre. Así que le dice al hombre que esos artículos son falsos, que el Previotin no es efectivo, y que en realidad, tengo una versión más fuerte de... Él inyecta agua con sal en las venas del hombre. Los tumores del hombre desaparecen de nuevo. Regresa a su vida normal. Desafortunadamente, meses después, lee estudios finales sobre el Previotin que dicen que no funciona. Boom, 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 sus tumores vuelven y él fallece. Pero la conclusión es que de alguna manera este hombre tenía la habilidad de acceder a un nivel profundo de sanación por sí mismo. No fue la droga, el agua salada funcionó igual. Y así, aquí hay un ejemplo donde él respondió a la realidad en su mente, esta creencia profunda de que este medicamento lo curaría, aunque en un momento de su tratamiento no estaba recibiendo el fármaco. Y su cuerpo reaccionó igual. Eso es lo más emocionante de la idea holográfica. Hay muchos ejemplos. Un estudio en Inglaterra sobre una nueva quimioterapia, donde un grupo de pacientes con cáncer recibió un medicamento y otro grupo un placebo. Nadie sabía quién tenía el medicamento real. Les dijeron que era tóxico y que podían perder el cabello. El 30% de los que recibieron solo placebo perdieron cabello. Cuando escuché esto por primera vez, pensé en cada dona que había comido y pensé, oh, esto es muy malo para mí, que podría estar respondiendo más a la percepción de la realidad que a los aspectos nutricionales de la dona. Bueno, creo que historias de este tipo han sido conocidas por los científicos durante cientos y cientos de años, pero han sido ignoradas porque los científicos no han tenido una buena forma de analizarlas. La idea de que la conciencia afecta sistemas físicos es intrigante. La vemos como un epifenómeno. Sin embargo, si se considera que existen formas estables, patrones de interferencia en el cerebro, imágenes holográficas, le da a la conciencia odio usar el término mecanismo, porque no creo que sea el término correcto, pero da a las personas un modelo para entender mejor la conciencia. Es cierto y puede aplicarse de otra manera, porque si el universo está organizado holográficamente, hemos creído que no hay conexión entre el cerebro y el cuerpo durante la mayor parte de la historia de la medicina en Occidente. En los últimos años hemos empezado a decir que hay una conexión y estamos organizando ciertos caminos, como los sistemas de neuropéptidos. Sin embargo, si el modelo holográfico resulta ser correcto, existen tantas interconexiones entre el cerebro y el cuerpo que ya no hay una división clara. ¿Cómo se relaciona el cerebro con el cuerpo? No hay diferencia, así como no la hay entre esos dos electrodos. Y para profundizar un poco más, como tú haces, uno podría afirmar que no existe una distinción clara y sólida entre nosotros y el universo entero. Quiero decir, esto tiene profundas implicaciones para las experiencias espirituales, de las cuales has tenido varias, y quizás en el tiempo que queda deberíamos tocar más de esas experiencias. Sí, así es. Siempre he tenido un gran interés por la ciencia, pero también crecí. Crecí en una casa con un poltergeist, lo que fue una experiencia inusual. Así que tuve todo tipo de ejemplos de psicoquinesis, de objetos moviéndose solos mientras crecía. Y además, en verdad era raro, en el sentido de que, para mí, era algo normal, y tuve que aprender que era anormal y doloroso, y al crecer, mis amigos encontraban muy extraño que sucedieran estas cosas.
Y una de las cosas que menciona Bohm, ya que habla sobre la psicoquinesis, es que nuevamente, no, ya sabes, podríamos errar al intentar entender la psicoquinesis al preguntar qué energía sale del cerebro para mover el objeto, porque, como dice Bohm, no hay separación. La psicoquinesis es mente sobre materia. Mover objetos era solo el poder del pensamiento. Estamos conectados a ese objeto como sin fronteras, somos un continuo con el objeto, como en una alfombra. Así que mover el objeto puede ser, como dice Bohm, solo un acto de resonancia, al entender que no hay división entre nosotros. ¿Podemos discutir por un momento el tema de la vida después de morir o experiencias de otras realidades? Una de las áreas que mencionaste antes es que una de las cosas emocionantes sobre la idea holográfica es que la gente ha tomado esto y ha visto diferentes reinos. Algunos han argumentado que esto explica cómo funciona la acupuntura, ya que hay sistemas de microacupuntura donde se puede encontrar el cuerpo entero en los puntos de acupuntura de la oreja. Recapitulados en la oreja, sí, hemos hablado sobre el efecto placebo. Algunos han dicho que la idea holográfica se aplica en experiencias cercanas a la muerte. Uno de estos individuos es Kenneth Ring, de la Universidad de Connecticut, que estudia experiencias de casi muerte. Y es interesante porque en informe tras informe de personas que han sido declaradas clínicamente muertas van a algún nivel aparente de realidad y luego regresan. Se refieren a este otro nivel de realidad con términos como frecuencia y energía e incluso holograma, que es un nivel más plástico de la realidad donde el pensamiento parece crear cosas al instante. Se han documentado casos de personas que en experiencias cercanas a la muerte sienten hambre y la comida aparece al instante, o un ejemplo más impactante es cuando se ven fuera de su cuerpo. Hay casos donde las personas se ven desnudas y dicen, oh Dios mío, estoy desnudo. Al instante se visten. No pensamos que la ropa tenga un alma o un espíritu que sobreviva. La mente parece poder clasificar. De alguna forma, la mente puede sacar de este océano de frecuencia un holograma de ropa. Ken Ring dice que al tener experiencias cercanas a la muerte, nos adentramos más en el holograma al salir de nuestros cuerpos. Existen numerosas áreas que han estado en los límites de nuestro entendimiento y que ahora podemos empezar a explorar con una nueva perspectiva. Michael Talbot, ha sido un placer tenerte conmigo. Y para los que nos ven, puede que les interese saber que esta discusión será parte de un videotape de Thinking Aloud Inner Work, que estará disponible junto con una hora adicional de discusión más profunda sobre estas preguntas con Michael Talbot. Michael, gracias por acompañarme. Es un placer, Jeffrey. Y gracias por estar aquí con nosotros.